Bueno, buenos días a todos. La verdad que ver una sala así de llena en un evento de renovables hacía falta. Cuando lo empezamos a armar con Nico Bandini y con Nicolás Chef, la idea era esto, hacer un evento que suba la vara, que nos permita hacer un eco de lo que piensa la industria, en un momento en donde a veces falta interlocución con los gobiernos y juntarnos todos, evidentemente era una necesidad, por eso estamos tantas personas acá, así que bueno, a todos gracias por venir. Tenemos un panel interesante, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, arrancando, ahí se ve, ¿no? Ahí está, lo pagamos. Ahí estamos con el otro. Bueno, gracias a todos por venir, por acompañarnos hoy. Vamos a tratar de arrancar primero con Martín de PCR. Martín, digamos, es natural que después del panel anterior y siendo, digamos, un poco también referente en el sector, quiero que nos empieces contando, porque ustedes sí están haciendo infraestructura, ustedes están haciendo transporte, sí. Algo que viene diciéndose que es una necesidad, ustedes tomaron el paso y se animaron a hacerlo, creo que fue la primera empresa dentro de lo que fue el referencial A del Mater en animarse a hacerlo. ¿Querés contarnos qué están haciendo y cómo les está yendo? Dale, sí, bueno, en realidad, para ser honestos, en Renovar 1 nosotros hicimos una ampliación de la estación transformadora de Santa Cruz Norte de 500, así que ese fue nuestro primer proyecto, vino con ampliación de transporte en 500. Evidentemente le fue bien, porque se animaron a hacer otro. Y nos animamos, fuimos los primeros en animarse a incluir dentro del costo. Después en Renovar 2 también hicimos una ampliación en 500 en Bahía Blanca, ahí tuvimos 200 megas, y también hicimos una ampliación en 500, instalamos un trafo de 300 MVA en la estación de 500 de Bahía Blanca. Y ahora en el Mater encontramos una obra de transporte que es relativamente barata para la capacidad de transporte que destraba, con lo cual no es referencial A, en realidad es prioridad de despacho plena con obra de transporte a cargo nuestro. Es el reemplazo de los capacitores de la estación de 500 de Bahía Blanca y un reemplazo también de unos capacitores en Ezeiza. ¿Y eso incrementa cuánto la potencia? Eso incrementa 440 megas la capacidad de transporte en realidad desde Bahía Blanca, porque el cuello de botella en la línea de 500 era el tramo que iba de Olavarría para Buenos Aires. Con lo cual, al cambiar esos capacitores, se destraban 440 megas que están repartidos 180 en Olavarría y 260 en Bahía Blanca. En Viboratá, ¿no? ¿En la zona de Viboratá? No es en Viboratá. ¿En otro lugar? En otro lugar. Perfecto. Y yendo a eso, porque claramente, digamos, cambiar algunos TI, digamos, evidentemente la obra de infraestructura lo ameritaba, si no, no hubiera sido competitivo, porque esto va al Mater, o sea, al final ustedes tienen que vender megavatios y van a competir con todos los que estuvieron en el panel anterior. ¿Hay muchas oportunidades como estas en el SADI o, digamos, son...? Bueno, no creo que haya muchas como esta. Lo que sí sería bueno es que el gobierno, digamos, como parte de la transición, se busque que estos proyectos, digamos, se puedan concretar. Van a ser obras de relativo bajo costo que pueden ser amortizados y son recuperados con el precio de la energía. O sea, al final el precio de la energía está pagando la obra de transporte. Obviamente eso no paga una línea nueva de 500, no, ni hablar. Es imposible. Pero seguramente si se buscara algún incentivo a que los generadores pongan cabeza en el sistema de transporte y encuentren distintas obras, alguna destrabará 50 megas, otra destrabará 100, podrán hacerse cargo, pero claramente hay que buscar promover eso. O sea, obviamente que todos queremos que haya una línea de 500 que va a Viboratá Plomer, y sería buenísimo que la haga el Estado, y seguro el Estado la debería promover el mecanismo, tipo un renovar, como se habló en el panel anterior, para que esa obra se haga. Hasta tanto esa obra se haga, obras más chicas de maximizar y sacarle el máximo jugo posible a los cables que ya están tirados, eso sí lo podemos hacer los generadores, y ponerle cabeza. Quizá tendremos que encontrar señales de precio, porque claramente hacer una obra de transporte es equivalente a poner la energía en la demanda, al final. Claro. Entonces, y en este caso ustedes lo están haciendo vía Mater, o sea que es todo competitividad. Sí, es un costo del proyecto y en el precio de la energía tenemos que competir con aquel que no hace obra de transporte. Tenemos hoy ya hay algún mecanismo porque nosotros tenemos prioridad plena, porque hacemos la obra de transporte y el referencial A no te da prioridad plena. Correcto. Tenés algún riesgo de curtailment.
Pero bueno, yo creo que habría que buscar mecanismos si se hace un nuevo marco regulatorio del mercado donde haya señales de precio, que no sea lo mismo poner la energía en cualquier lado, porque entonces puede competir quizás un parque en Bahía Blanca, que tiene una obra de transporte asociada cierta, versus un parque en Comodoro, que por ahí el recurso eólico es mejor, pero habría que hacer una obra de transporte mucho mayor. Versus poner un parque, no sé, si pusiéramos acá en el Río de la Plata, eventualmente, ¿dónde estás en la demanda? Entonces, debiéramos encontrar un mecanismo por el cual lo que sea más conveniente, lo que sea más económico, sea lo que se termine haciendo. Después voy a volver sobre la competitividad porque sé que están involucrando en otros segmentos de mercado a ver qué tan competitivas son las renovables, pero vamos a pasar un poquito por el resto del panel. Vamos en orden, Gonzalo. Vos estás en nombre de Total Energies. Total está con un proyecto de descarbonización brutal. Digo brutal porque es muy fuerte y va a la vanguardia. Tiene 2 proyectos en cartera que ahora te pediré que nos cuentes un poquito. Uno de ellos en Tierra del Fuego, súper complejo de la logística y no muy grande en cuanto a tamaño, con lo cual nos dice por qué ir tan fuerte hacia la descarbonización, y por ahí la pregunta va hacia eso, hacia meter la palabra descarbonización en la discusión y decir cuál es la estrategia o qué es lo que está viendo Total, que entiendo que lo está viendo, digamos, hace varios años y con la cabeza en Europa. Exactamente. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, muchas gracias, Diego, y a todos por el evento, la invitación. Sí, un poco atendiendo tu punto. Me gustaría empezar con un marco global del posicionamiento que tiene Total Energies como compañía a nivel mundial, ¿no? Nosotros tenemos la fuerte ambición de convertirnos en un jugador primordial en lo que es la transición energética y lograr la neutralidad de carbono hacia el 2050, ¿no? Con sus más de 100.000 colaboradores, la empresa está comprometida en producir una energía más limpia, más accesible, más confiable y disponible, ¿no?, para la mayor cantidad de personas posible. En este contexto, Total Energies, que este año está celebrando su 100º aniversario, hace 3 años la compañía cambió su logo, cambió su nombre, pasó a formarse Total Energies, y su estrategia un poco, ¿no?, en pasar a convertirse en una empresa multienergías, en donde se diversifique un poco su portafolio, haciendo mucho hincapié en el desarrollo de las energías renovables, ¿no?, y reduciendo sus activos en oil and gas. Acá Total Energies está viendo tres desafíos fuertes en este sentido, ¿no?, en la transición energética. Por un lado es asegurar que ante la creciente población mundial, ¿no?, podamos abastecer de energía a las necesidades y requerimientos de todas las personas. Por otro lado, descarbonizar esa energía que estaríamos proveyendo a los fines de reducir las emisiones. Y por último, garantizar esa seguridad energética en todos los países en donde nosotros estamos interviniendo, ¿no? Y aquí cabe destacar el rol protagónico que está tomando el gas, ¿no?, como factor, como vector en la transición energética, y hacemos mucho hincapié acá, que es el vector que nos va a estar llevando a impulsar las energías renovables y a cumplir con estos 3 grandes desafíos que tenemos de lograr una disponibilidad y una accesibilidad y un rápido cambio en la transición energética, ¿no? Un poco hablando de la descarbonización y lo que comentabas, es así. Nosotros en el 2019, y un poco siguiendo los lineamientos del Acuerdo de París, nos comprometimos en descarbonizar y avanzar en la reducción de emisiones de todos nuestros activos. Tal es así que hoy en día, cuando traemos un proyecto de financiamiento o para validar un nuevo proyecto de inversión a casa matriz, se evalúa con igual peso tanto lo que es el retorno a la inversión como también el nivel de emisiones. A ese nivel estamos comprometidos. Hoy tenemos focos y objetivos muy fuertes y desafiantes en adelante. Para el 2030 queremos reducir en un 40% las emisiones en comparación con el 2015. Así que se están llevando, por lo menos a nivel local, si nos enfocamos un poco acá en Total Energies Argentina, una serie de medidas que ya estamos implementando hace varios años, entre ellas este proyecto de Tierra del Fuego que vamos a estar desarrollando en breve. Y estas medidas resultan exitosas porque ya podemos ver algunos cambios. En los últimos 3 años, de 2020 al 2023, hemos reducido un 60% las emisiones de metano, superando incluso todos nuestros objetivos que nos habíamos seteado para el 2025, ¿no? Y un poco yendo a la parte de energías renovables que acá nos convoca,
Tenemos un fuerte compromiso, como les decía, de migrar hacia ese sector y hacer fuertes inversiones a nivel mundial. Hoy del orden de los 4.000 a 5.000 millones de dólares de inversiones por año estamos haciendo en energías renovables, de manera tal de alcanzar nuestros objetivos de descarbonización para el 2050, pero objetivos de mediano plazo del 2030, poder llegar a tener una capacidad instalada de 100 gigawatts de potencia a nivel mundial y alcanzar los 100 terawatt hora de producción neta por año, ¿no? Hoy estamos en el orden de los 25 gigas de potencia instalada y 17 terawatt hora de producción neta, ¿no? Bueno, y un poco contando los activos que tenemos hoy, la compañía acá en Argentina, hoy tenemos instalados 300 megawatts aproximadamente, distribuidos en 3 parques eólicos y un parque solar, y llevando adelante un proyecto solar muy interesante en la provincia de Catamarca, como parte del proceso de descarbonización. Y bueno, y después les comentaré un poquito más del proyecto de Tierra del Fuego, que también, como decías, ¿no? Un proyecto muy interesante, a pesar de su pequeña escala, que cómo acompaña en este proceso de transición que estamos llevando adelante. Es interesante porque pareciera que la descarbonización es un esfuerzo enorme y calculo que ninguna empresa lo hace a cualquier costo. O sea que evidentemente al final de la cuenta, al final del estado contable, eso debiera ser rentable, porque si no, digamos, más allá de una convicción sería muy difícil hacerlo. En esto, Carolina, gracias por acompañarnos. Tenaris hizo un cambio muy brusco en los últimos, te diría, 4 o 5 años. Yo soy ex Techin y una confidencia, en algún momento quise impulsar proyectos renovables y me dijeron, no, nene, acá hacemos caños y petróleo. Y hoy en Argentina tiene, creo que 200 megas de autogeneración y mucha ambición por la sostenibilidad y la descarbonización. Digamos, creo que tu rol está centrado ahí. ¿Podés contarnos un poquito cómo lo está viendo Tenaris? Por supuesto. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad un poco de contar, como decís, lo que estamos haciendo y este cambio que también se produjo en la organización. Bueno, nosotros, como vos decís, producimos tubos de acero para el sector de la energía, principalmente para el petróleo y el gas. Ahí está el 89-90% de nuestra producción. Tenemos una presencia global con plantas donde producimos nuestro acero en distintos lugares del mundo, 5 plantas donde usamos hornos de arco eléctrico, es decir, cargamos mucha chatarra, recirculamos chatarra y, por supuesto, una intensidad por consumo de energía eléctrica porque son hornos de arco eléctrico, ¿no? Después hay una cantidad de plantas para el procesamiento del acero para producir los tubos. En el 2021, a principios del 2021, establecimos nuestra estrategia de descarbonización también, ¿no? Y establecimos un target de reducción de la intensidad de nuestras emisiones del 30% al 2030. Es un target de mediano plazo por ahora, donde estamos focalizados en las emisiones directas, las de Scope 1, gas, etcétera, las de Scope 2, obviamente relacionadas con el consumo de la electricidad, que como digo, para nosotros es importante, y también el Scope 3 de todo lo que es la parte de materias primas que se usan en el proceso, mayoritariamente en las acerías y también acero que nosotros adquirimos de terceros para producir tubos, en general tubos soldados. A este momento, desde el 2021 hasta ahora, hemos avanzado en el cumplimiento o en alcanzar nuestro target, llevamos ya la mitad, hemos avanzado un 17%. Las acciones que implementamos así rápidamente fueron incrementar el porcentaje de la chatarra que nosotros cargábamos dentro de nuestros hornos de arco eléctrico, donde había disponibilidad, claramente no es precisamente el caso de Argentina, porque esa es la tecnología que estaba a la mano, digamos, para bajar la intensidad de las emisiones en los procesos que nosotros tenemos, los hornos de arco eléctrico. Pero al mismo tiempo empezamos a buscar las alternativas de proyectos de energía renovable o de baja emisión de carbono, porque de vuelta, obviamente la electricidad para nosotros es una parte importante de nuestras emisiones. Y a partir de ahí, bueno, hoy en Argentina es donde tenemos el proyecto más grande de renovables. En octubre del año pasado comenzó a operar nuestro parque, el primer parque eólico, no solo de Tenaris, sino como organización Techint en general. Es un parque que está ubicado en González Chávez,
tiene 100,8 megawatts de potencia instalada, son 24 molinos. La verdad estamos muy contentos con el proyecto porque está performando muy bien, digamos, una zona privilegiada también desde el punto de vista de vientos, un factor de capacidad alto del 58%, realmente muy contentos. Y este parque tiene la capacidad de producir la energía eólica aproximadamente el 50% de las necesidades de energía de nuestra planta acá de Campana. De Tenaris, no del grupo. ¿Cómo? De Tenaris, de la planta de Tenaris, no del grupo. No, de la planta de acá de Siderca, o sea, es para la producción de Siderca. Y nosotros no es obviamente el único proyecto que tenemos, menos a nivel global, pero es cierto que hoy por hoy es el más grande, ¿no? Y fue un proyecto desafiante, para nosotros todo un aprendizaje también, porque fue el primer tipo de proyecto de este tipo que hicimos, y también una oportunidad para desarrollar capacidades dentro de la organización Techinte, ¿no? Porque dentro de Tecpetrol se creó una unidad de transición energética hace algunos años. Ellos tienen un área donde trabajan en energías renovables y empezaron trabajando en el desarrollo de este proyecto, que después lo toma Tenaris, y también participa nuestra constructora Techinte en la construcción. Entonces se da una sinergia, digamos, de la organización Techinte en la construcción de esto. Hay otros parques que tenemos en este momento, pero que son más pequeños, ¿no? En Italia uno solar, en Rumania también, eso nos va a agregar un 30 megawatts de capacidad instalada. Son proyectos que estamos haciendo dentro de nuestros predios, digamos. Lo que pasa es que obviamente para características de ese tipo no siempre tenés el lugar, la infraestructura, la posibilidad, o no siempre tenés la planta ubicada en lugares a donde la generación de energía renovable es eficiente. Entonces, por cierto que no miramos solamente proyectos que estén behind the meter, digamos, ¿no? Sino puede haber una multiplicidad, y se dio la oportunidad acá en Argentina con este proyecto, con el Parque Eólico de La Buenaventura y en González Chávez. Y a fin del año pasado anunciamos un segundo parque que va a estar en Olavarría, son otros 94 megawatts de potencia instalada, y con eso ya tenemos el abastecimiento de un 75-80% de la cantidad de energía eléctrica que necesita Siderca, digamos, ¿no? Sí. Nuestra planta acá, que bueno, es la más grande que tenemos en Argentina. Así que es cierto, digamos, hubo un cambio, creo que estaba la... ¿Tenés en claro por qué o cuál es la raíz de ese cambio? Bueno, hay nosotros hay una necesidad, digamos, por el tema de que la electricidad para nosotros es importante, hay un objetivo a nivel corporativo establecido, una decisión fuerte de ir adelante en este tema. Tenemos distintas estrategias de descarbonización dentro de nuestro portafolio de inversiones, obviamente, eficiencia energética, bueno, una serie de inversiones que estamos haciendo, pero claramente hay un compromiso de la empresa con la sustentabilidad, la descarbonización, la transición energética, y estamos caminando, digamos, fuertemente en ese sentido. Sí, agrego un driver que creo que lo que terminó pasando entre el 2020 y el 2021 es que las renovables terminaron siendo relativamente más económicas que otras alternativas. Sí. Entonces, claramente integrarse verticalmente bajo un proyecto de autogeneración. Vale aclarar que este proyecto, si bien es autogeneración distribuida, se genera en otro sitio y se consume en las plantas. El Grupo Techint tiene consumos en un montón de lugares, totalmente. Con lo cual calculo, después veremos que tiene potencialidad de seguir creciendo en la autogeneración, pero esa autogeneración con energía renovable a un costo totalmente competitivo, porque estoy seguro que no iría a autocomprarse energía si no fuera así. No, absolutamente. Nosotros, los proyectos mismos, aunque nosotros tenemos un target bien establecido y muy fuerte de descarbonización, se mira la rentabilidad de los proyectos. En la mesa financiera, inevitablemente, la descarbonización es una de las líneas del... Dentro de nuestro análisis de proyectos, y eso creo que fue una buena acción que pusimos, introdujimos el uso de un carbon price interno, ¿no? Claro. Entonces, nosotros para el análisis de la rentabilidad de los proyectos, para todos los proyectos de inversión, aplicamos este carbon tax, ¿no? En función de la energía que vamos a ahorrar o que vamos a utilizar. Y porque eso nos pone en una igualdad de condiciones la evaluación de proyectos en países a donde hay una regulación del precio del mercado, digamos, que te puede hacer más conveniente
avanzar en una decisión más rápido que en otro, sino todas las acciones se orientan en un lado y en el otro, y finalmente es una internalización de los costos que tiene para la sociedad el carbono, ¿no? Entonces, esa ha sido la forma en que nosotros armamos nuestra estrategia para poder analizar en una igualdad de condiciones proyectos que aportan a estos objetivos en los distintos lugares del mundo. Clarísimo. Bueno, ahí Carlos está diciendo que, y es uno de los temas, digamos, se viene hablando de que hace falta infraestructura, que la infraestructura en alta tensión llevará 3, 4, 5 años como poco, y mientras tanto la industria renovable es una industria muy ágil, digamos, fíjense que ha hecho unos 5 o 6 gigas, pasó de ser joven a madura en poco tiempo, y no se va a quedar esperando 5 o 6 años a ver si aparece la infraestructura. Mi visión personal, y ahí Carlos te pregunto un poco cómo lo estás viendo, es que se va a crecer muchísimo en proyectos de media tensión. Media tensión es conectados en media tensión, o sea, en redes de 33, 66, incluso en algunas de 32. Si miramos el país vecino, miramos a Chile, Chile tiene 3 gigas de PMGD. PMGD son proyectos de menos de 10 megas. Imagínense la cantidad de proyectos de menos de 10 megas para llegar a los 3 gigas que hay que hacer construidos y después desarrollados. Carlos, vos con tu visión desde Trina, ¿estás viendo un crecimiento del sector de media tensión? Sí, la verdad que sí, creo que la pregunta respondería en 2 partes, ¿no? Una de lo que venimos hablando y que va a hablar el panel que viene es el transporte. El transporte, digamos, los grandes generadores fueron a los nodos de 132 y demás, y está casi completo, y eso obligó un poco a bajar la tensión y buscar proyectos más chiquitos. Después está la condición de mercado, digamos. Hoy la tecnología está, por lo menos en módulos, que es lo que yo me encargo en Trina, digamos, está a la tercera parte de lo que estaba hace un año y medio, cuando fue el MDI, por ejemplo. Esto hizo que el MDI, que en un momento se trabó un poco y demás... Lo dice MDI es el REN MDI, que fue la última licitación que hubo. Correcto. Eso eran proyectos muchos en media tensión, y hoy el precio de la tecnología hizo resucitar un poco muchos de esos proyectos que hoy se están empezando a construir, otros en operación, y creo que por ahí viene un poco el mercado. Y lo mismo lo vemos con empresas nuevas que aparecieron en el último, te diría, año y medio, donde un poco la barrera de entrada era alta en 132 o 220, y ni hablar en 500, y eso potenció el nacimiento de empresas nuevas que están empezando con sus proyectos de 10 megas, de 5 megas, de 15 megas, y hace un poco más nutritivo al mercado, ¿no? Más jugadores. Sí, está claro. O sea, la aparición de jugadores que no sean los 4 o 5 claro, generadores grandes, pero que se animen a competir en provincias, en diferentes regiones, con proyectos más chicos, creo que abre el juego a esto. Sí, lo estamos viendo con proyectos de 5 megas, y después otro mercado que estamos viendo fuertemente creciendo, que lo hablamos durante años con vos, Diego, es el mercado de distribuida, que en Argentina casi que no existe o no existía, digamos. Si tomamos en cuenta, miramos a Brasil, por ejemplo, la mitad de los gigas que se instalan por año es para distribuida, y la mitad para grandes proyectos. Eso en Argentina está lejísimos de que pase, pero estamos viendo, sí, un crecimiento muy grande en la distribución, y muchos distribuidores que se están animando a construir proyectos por ahí de 2, 3, 4 y 5 megas, que hasta hace, te diría, un año era algo imposible. Era residencial, industrial o grandes generadores, digamos. Sí, calculo que tiene mucho que ver con lo que decía Daniel, que se empieza a recomponer la tarifa y que estamos empezando a pagar la tarifa plena, y entonces todos buscamos cómo hacer para bajar nuestros costos. Y le digo, a nivel residencial y a nivel industrial, no se da una idea de la cantidad de industrias que están recibiendo la factura y dicen, che, yo con esta factura no sostengo 2 años por delante, ¿qué puedo hacer? Y a partir de ahí, desde salir a comprar en un máter hasta autogenerarse en su propio predio, hay un montón de grises en el medio. Sí, a ver, el máter, digamos, los generadores fueron a los peces grandes, digamos, a captar la demanda, que era lógico y entendible, y después hay un segmento enorme de industrial, digamos, donde no consumen por ahí 50 megas, consumen 4, 5, 6 megas, que es mucha energía, y que nadie está captando esa demanda. Un tiempo era que no se querían contractualizar tan largo, y eso al generador o a los nuevos players le costaba, digamos, financiar esos proyectos. Hoy se está alargando un poco eso y está dándole vida a ese mercado, ya te digo, de entre 5 y 15 megas. Estamos viendo mucho crecimiento y mucho proyecto ahí. Está buenísimo. Gracias, Carlos. Martín, vuelo con vos. Te decía, ustedes están entrando en Yancanelo, con lo cual vos tenés un pie en un montón de industrias, y me interesa tu visión sobre el nivel de competitividad de las renovables en cuanto a precio. Digamos, habló Daniel de que para ser eficientes tenemos que bajar los costos de generación.
las renovables han sido muy capaces de hacerlo. ¿Eso sigue así? Sí, afortunadamente, digamos, después de la pandemia hubo un momento en que los precios de equipamiento, la logística, se había puesto muy caro construir. En Argentina se construyó igual porque nadie podía hacer nada con los pesos, estaban atrapados. Un contexto financiero. Entonces se emitía a tasa cero, con lo cual eso es lo que permitió que se construyan proyectos en ese momento. Hoy, otra vez, el mega de potencia eólica como fotovoltaico es competitivo y claramente puede competir con el gas natural. PCR tiene el primer proyecto híbrido en San Luis. Estamos construyendo ya los 18 megas solares. Es un parque eólico que tiene un complemento fotovoltaico. Se da la característica en el sitio que digamos, la curva de generación fotovoltaica y eólica son complementarias. Entonces, maximizamos el uso de la infraestructura eléctrica, o sea, por la misma subestación. O sea, es un parque híbrido genuinamente porque la prioridad de despacho es única para el parque híbrido y la subestación es única. Si sumas la potencia eólica y fotovoltaica, en teoría no podrían salir, porque suman más que la potencia de la estación. Pero bueno, como son complementarias las curvas, dimensionamos el tamaño del parque eólico para que pueda operar prácticamente sin curtailment todo el año. Esto es interesante porque piensen que cuando se adjudica una potencia de despacho, una prioridad de despacho es por una potencia, y lo que está haciendo cubrir es el día-noche, digamos, la misma potencia constante en todo el día, con lo cual incluso para el máter te permite una estabilidad de mercado. Sí, claramente, son 110 megas de potencia y hay 110 megas eólicos y 18 fotovoltaicos. Entonces estamos maximizando, digamos, la capacidad de transporte, o sea, los cables que estaban tirados ya y que estamos usando, estamos aprovechando, maximizando su uso y bueno, además el proyecto le sirve porque es una única estación transformadora. Evidentemente busca mucho la eficiencia en esto de bajar los costos, digamos, la creatividad y la eficiencia desde el punto de la ingeniería. Las renovables, digamos, es una industria donde la eficiencia es piedra angular, digamos. Uno no puede ser eficiente si no construye de manera ágil y bien. Digamos, no admiten los proyectos retrasos de un año. O sea, vos en un proyecto renovable te atrasaste un año y ya está. No sos competitivo, dejás de ser. Por eso es bueno que la industria tenga continuidad y haya gimnasia y aprovechemos la capacidad que hemos generado como país de construir parques, porque hoy tenemos una capacidad que no teníamos y bueno, hay que seguir dándole de comer a esa capacidad. Así que esperemos que el cambio del marco regulatorio que se viene tenga en cuenta una transición que permita seguir incorporando nuevos proyectos. Muy cortito, pues estamos ahí poco tiempo, pero ¿pensás que renovables, o sea, la 27121 terminaría en el 25, ¿pensás que hace falta una 27121 Plus? O digamos, las renovables tienen la madurez para salir a competirle al mercado libremente? A ver, yo creo que hay algunas cosas de la 27191 que en realidad lo quiere cualquier industria, que es estabilidad fiscal. Sí. Yo creo que es lo que sí dio, si querés, lo que le dio a las renovables, de verdad, porque los beneficios fiscales no los obtuvimos nunca. No, los beneficios fiscales no existieron, eran teóricos. Historia. Lo que sí hubo es una facilidad para contractualizar por hasta el 20%, digamos, de la demanda. El objetivo del país con la ley era, bueno, queremos tener 20% de renovables, entonces vamos a permitir una transacción mensual y vamos a permitir que aquel que contractualice, y en realidad con un cierto cronograma, no pague el cargo de potencia, porque esa potencia ya está, en realidad. Obvio. Esa era la lógica, y por eso eran 20% y no era, si quisiéramos 80%, ya no sé si tendría mucho sentido esa misma ley. Así que tiene sentido prorrogar el marco de estabilidad para que los proyectos no sean después, porque la verdad que en Argentina hundir capital es donde sos más fácil víctima después del Estado que viene a cambiarte las reglas bajo las cuales hiciste la inversión. Entonces, la ley 27191 proveía una estabilidad, sería deseable que permanezca, y en esa ley se hicieron ciertas inversiones. Entonces lo deseable es, si vamos a cambiar, no afectemos lo que ya se hizo, por lo menos. Está clarísimo el mensaje. Voy contigo, Gonzalo. ¿Querés comentarnos qué es el proyecto Fénix? Porque me parece que es
una cosa emblemática que está bueno compartirlo. Sí, quizá el proyecto de Fénix no es el nombre, el Fénix es la plataforma que se inauguró, de plataforma offshore, que inauguramos hace un par de semanas. Pero este proyecto que nosotros le llamamos la Wind Farm, es un proyecto muy chiquito, muy complejo, como decías, desde el punto de vista logístico, climático. Va a ser el parque eólico más austral del mundo. Consiste en la instalación de 2 turbinas eólicas para suplir un poco el consumo energético de las 2 plantas de tratamiento de gas que tiene Total Austral en el sitio, que son Cañadón Alfa y Río Cuyen. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar turbocompresores que se utilizan hoy para el abastecimiento de esa energía por 2 aerogeneradores, ¿no? Y esto un poco en el plan estratégico que tenemos de descarbonización. Este es un proyecto off-grid, o sea, como no hay líneas en la zona de la isla de Tierra del Fuego, va a abastecer en forma directa. Vamos a instalar también un sistema de baterías para almacenamiento y hacer una línea que conecte ambas plantas, subterránea de media tensión. Así que un proyecto interesante, desafiante, que esperamos que podamos que podamos iniciar ahora en breve, en octubre, la construcción, y tenemos previsto tener en operación para el tercer trimestre del año que viene. Excelente, súper desafiante como proyecto técnico en la ubicación. Y por ahí, Carolina, yendo ustedes a Tenaris, vos hablabas de que se va a llegar a cubrir un 50-75% de la demanda de la planta de Campana. Pero el grupo tiene una demanda mucho mayor aún. Digamos, ¿cómo ves lo que se pueda contar, digamos, de los futuros planes en materia de descarbonización y de autogeneración? Bueno, a ver, nosotros autogeneración tenemos, ¿no? Tenemos no solamente renovables, tenemos ciclos combinados, uno en Italia, uno en México, que ya es de la organización Techinte, ¿no? Abastece la energía ahí a nuestra planta de Veracruz, pero también a las plantas de Ternium. Ahora empieza la autogeneración también en algunos lugares en renovables. Nosotros en el 2023 el 12% de la energía eléctrica que consumimos vino de energía renovable, a nivel mundial te estoy hablando, no solamente de Argentina. Manteniendo, o sea, y en ese año, digamos que el parque eólico de Argentina, la Buenaventura, había empezado recién, o sea que todavía su aporte dentro de esa cuenta fue bajo. Este año, obviamente, eso va a subir. Cuando entra el segundo parque de La Rinconada, más los otros proyectos que tenemos a nivel mundial, vamos a estar cubriendo más o menos el 25% de la demanda de electricidad de todo el grupo a nivel mundial con energía renovable. Siempre hablo de energía renovable que nosotros decidimos, digamos, tener, no la que está disponible en la red para el que la consume. Y tenemos otros proyectos que estamos mirando, digamos, ¿no? Esto es en función de lo que tenemos confirmado ya y que está en el pipeline de producción para entrar en operación durante el 25, digamos, 25 inicio de 26. Pero hay otros proyectos que estamos evaluando en México, en Estados Unidos. No tenemos un target específico de decir queremos tanto de energía renovable en tal momento. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que, en definitiva, no en todos los lugares se puede producir energía renovable en forma eficiente. Hay que evaluar los proyectos en cada caso, hay que ver cuáles son no lo digo por subsidios, pero cuáles son las condiciones de mercado que establece cada país, y en base a eso uno ve las mejores oportunidades para producir la energía que necesita la organización, ¿no? Entonces, estos son los planes van a seguir aumentando, creo que van a seguir apareciendo oportunidades en energía renovable, pero sí, confirmado, va a estar en el orden del 25-26% en el 2026. Gracias. Ya estamos ahí sobre el final. Carlos, me interesa tu visión como proveedor de tecnología y acá te saco de la parte de panelería solamente y te hablo de panel tracker y te agrego un componente que es el almacenamiento. Estamos viendo un incremento muy fuerte en la industria minera. Yo personalmente estoy viendo algo similar en Shale, en Vaca Muerta particularmente, en donde empieza a haber demanda de renovables en lugares en donde hay gas en excedencia. Compartí esta visión. ¿Cómo ves el juego de las baterías en esto hasta que haya línea, digamos, podríamos llegar a incorporar almacenamiento que de alguna manera reemplace la falta de líneas? ¿Lo estás viendo desde el punto de vista de la demanda? Sí, totalmente. Ahora desde Trina, como tecnólogos, podemos cubrir las 3 ramas. Estamos con la línea de tracker, de módulos, y ahora se sumó almacenamiento también. Esto que hablábamos antes del máter y toda la restricción de transporte y demás, claramente abre el juego de la autogeneración. El momento macro del país está trayendo proyectos de litio y muchos los conocemos, y es
muy evidente que ese mercado está creciendo, estamos recibiendo muchísimas consultas de mineras y creo que es momento de animarse como mercado, dar un paso más y empezar a meter las baterías. Hay un proyecto, volviendo al MDI, un generador argentino que fue a la licitación con baterías. En su momento la tarifa parecía una locura. Hoy el mercado, no solo en módulos, sino también en lo que es almacenamiento, bajó mucho. Y creo que es un buen momento y una buena prueba para empezar a probar y a meter a Argentina en lo que es almacenamiento. Es una tecnología que está recontraprobada. Basta irse a Chile para ver todos los proyectos que ya están funcionando ahí, y creo que es un buen momento y las mineras son el catalizador para ir por ahí y empezar a ver en Argentina baterías funcionando, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos un 0 rojo en la pantalla, así que les agradezco muchísimo. Creo que tenemos un break ahora. Gracias a todos por la atención y bueno, seguimos con la jornada. Gracias.